Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, hay un proceso de santificación. En nuestras vidas tiene que ocurrir un proceso de santificación. Nosotros no nos podemos llamar cristianos si no hemos pasado por un proceso de santificación. Cuando pensamos en la palabra santidad o santificación, pensamos que es una palabra que es anticuada. Pensamos que es algo muy difícil. Pensamos que es algo imposible que nosotros podamos lograr. ¿Cómo yo puedo en medio de este mundo sentir que estoy siendo purificado o santificado? ¿Verdad? El que Dios me cambie, como que está un poquito difícil esto. Viviendo en medio de un mundo tan pecaminoso y tratando de permanecer aparte del mundo cuando estamos viviendo en él, como que es bastante desafiante para nuestras vidas. Pero vamos a definir santidad. Santidad significa separación para Dios, pero es una separación en obediencia, es una separación en conducta propia. O sea, que la santidad es una decisión de tu voluntad. Es lo que tú eliges hacer con tu vida. Es lo que haces con tu tiempo, es lo que haces con tus acciones. La santidad, hermano, es un fruto. Es un fruto, es el resultado de tu conducta. Es la manera en que tú respondes al amor de Dios. Pedro nos está dando instrucciones de cómo vivir una vida santa en medio de pruebas y tentaciones. ¿Cómo podemos ser santos en un lugar impuro? Esa es la contestación que vamos a tener hoy en estos versos. Porque todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Todavía no hemos sido perfeccionados completamente. La corrupción, el pecado, la presencia del mal está alrededor de nosotros. Pedro sabía de las pruebas y las persecuciones que la iglesia estaba teniendo, y él le habla de esta esperanza que vendrá. Esta esperanza que viene. Les dice a ellos: pongan su esperanza en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo se manifieste en su venida. El día no ha llegado, Pedro le dice. El día no ha llegado, pero pon toda tu esperanza en ese día donde Jesús va a abrir, como dijimos ahorita, las puertas de los cielos para regresar a la tierra y perfeccionarnos por completo. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, estamos trabajando en nuestra perfección. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Que cada paso que tú das, tú estás trabajando para llegar al cielo. Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos quedemos sentados. Él no quiere que nosotros nos quedemos sentados a esperar por Él. Él quiere que nosotros nos transformemos esperando por Él. Pedro nos está diciendo: fija tu esperanza. Tu esperanza es algo que tú sientes, ¿verdad? Esa confianza es como cuando tú dices: apliqué para este trabajo, tengo la esperanza de que me cojan. Es tu esperanza. Fije tu esperanza. Pon los ojos en esa esperanza. Este es mi primer punto. Esta es la primera instrucción que Pablo nos da. Dice: persigue un claro pensar. Persigue un claro pensar, enfocándonos en la venida de la gracia y la salvación de Dios. Tenemos, hermanos, que perseguir un claro pensar. Dice el verso: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. La Reina Valera usa esta palabra y a mí me impactó mucho, porque esta palabra se usaba en los tiempos de antes, que la Reina Valera dice: ciñe tus lomos del entendimiento. Ciñe tus lomos del entendimiento. La palabra ceñir significa ajustar. Ajustar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo, verdad? Ajusta tu pensar. Ciñe es ajustar. Antiguamente, yo tengo un retrato, una foto, no sé si la puedes mostrar. Antiguamente en el Medio Oriente, ¿verdad? Los hombres y las mujeres usaban túnicas.
Y las túnicas eran bien largas, así como las puedes ver ahí. Entonces no les permitían a ellos poder hacer trabajos pesados o poder ir a la batalla. Entonces lo que ellos hacían, porque los lomos de nosotros es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Yo no tengo muchos lomos, pero es esto que tenemos aquí. Entonces lo que ellos hacían es que ellos se amarraban las faldas, la túnica sobre las rodillas, se la amarraban y la encajaban, ¿verdad?, en sus lomos, y así podían ir a la batalla. Así podían, ¿verdad?, ganar la batalla o hacer un trabajo duro. Entonces Dios nos está diciendo que ciñamos nuestros lomos. Ciñamos nuestros lomos. Entonces si ponemos esto ahora, ¿verdad?, en una manera en que yo pueda ilustrarte esto, quiero contarte algo que mi mamá hacía mucho. Mi mamá era costurera y ella ceñía ropa. Ella arreglaba ropa, ella ajustaba ropa. Y recuerdo que cuando ella empezaba a hacernos la ropa, nosotros teníamos que ponérnoslas una y otra vez para ella cogerle los ajustes que necesitaba cogerle. Y yo le decía a mi mamá, pero no lo ajustes tanto ahí, déjalo un poquito suelto. Entonces mi mamá, tú me estás diciendo a mí cómo yo hacer mi trabajo de casi 15 años. Y tú, una nena chiquita, me vienes a decir a mí cómo yo hacer mi trabajo. Yo voy a ceñirlo, yo voy a ajustarlo como yo creo que es para ti. Yo decía, pero déjalo un poquito suelto, mami, para que por lo menos yo pueda respirar. Entonces a mí no me gustaban mucho las cosas cortas, o yo lo quería estar extra largo, y ella, no, tenemos que ajustarlo a tu talla. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso con Dios? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso con Dios? Él nos muestra lo que tenemos que hacer en nuestras vidas y nuestros pensamientos, y nosotros vamos a donde el Señor y le decimos, ok, está bien, Dios, tú puedes ajustar este lado, pero este lado no lo ajustes, yo no lo voy a ajustar, déjalo un poquito suelto. Déjalo un poquito suelto, Señor, porque es que no estoy preparado para ajustar estos pensamientos que necesito ajustar. Pero el Señor nos está diciendo en la palabra que nosotros tenemos que ceñir todo pensamiento, no los que nos hacen sentir bien, todo pensamiento. Y es como si le dijéramos al Señor cómo hacer su trabajo. Pero ¿sabe lo que pasa cuando nosotros hablamos así y le decimos al Señor cómo ajustar esos pensamientos que no queremos que salgan todavía, que no estamos preparados para ajustar, ¿verdad? Ajustarlo en nuestros lomos? ¿Sabe lo que ocurre con esto? Es que el enemigo viene a vestir nuestras mentes. Él viene y viste nuestras mentes. Entonces nosotros tenemos que hacer una cosa. Nosotros tenemos que sentarnos y pensar en lo que estamos pensando. Empezar a cortar, empezar a ajustar, porque cuando nosotros le permitimos al enemigo que comience a vagar en nuestras mentes, realmente lo que estamos haciendo es que estamos permitiéndole al enemigo que vista nuestras vidas. Y tú sabes qué, te voy a dar un secreto. Tú sabes esto, el Señor, el enemigo no puede vestir tu vida. ¿Sabes por qué eso? Porque Él no fue el que te creó. Él no sabe tu talla. ¿Sabías tú eso? El enemigo no puede vestir tu vida porque Él no sabe tu talla. Entonces Él viene a llenar nuestras mentes con mentiras, a llenar nuestras mentes con cosas impuras, el deseo de la carne, y porque se siente bien, creemos que nos sirve. Pero eso nos queda suelto, porque tenemos que entender que en el mundo Dios no podemos probar todo. Tenemos que entender que en Dios no podemos probar todo lo que el mundo tiene. Entonces eso es lo que viene el enemigo a hacer en nuestras vidas. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 8, 5 al 6. Él dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente con los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, ¿qué es? Muerte. Mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces,
Hermanos, tenemos que entender, y esto lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que nuestra guerra no es contra carne, sino contra principados y huéspedes de la tiniebla. Nuestra verdadera guerra, hermano, es espiritual y es mental. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que disponernos a actuar con inteligencia. Mi caminar no debe ser carnal. Mi caminar debe ser en el espíritu. La carne, hermanos, las pasiones, lo que el mundo trae se exalta a sí mismo. Cuando tú sientas orgullo en ti, tenemos que autoexaminarnos, porque el mundo, eso es lo que el mundo está tratando de poner para que tú te exaltes y entonces Dios no pueda entrar. Besitos, besitos. La palabra nos anima a esforzarnos por controlar todo pensamiento. Mira lo que dice el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, Pablo nos enseña a que debemos concentrarnos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Así es que nuestra mente tiene que ajustarse. Pablo aquí no solamente es, entonces Pablo continúa diciendo, y siendo sobrios. Aquí no solamente él se está refiriendo al alcohol, ¿verdad? Sino que también se está refiriendo a una manera de vivir completamente equilibrada. Yo necesito, hermanos, nosotros necesitamos vivir nuestra vida, una vida que esté fundada en el ejemplo que Jesús nos dio. Entonces muchos piensan que Jesús vino a la tierra solamente a morir, pero no es así. Jesús vino a la tierra a enseñarnos a vivir. Él nos vino a enseñar a vivir a cada uno de nosotros. Mientras mi concentración está en la salvación de Cristo, mientras yo espero en esa promesa que Dios me ha ofrecido, yo voy a mantener mi vida sobria, mi mente en control, mientras persigo la gracia, mientras persigo la salvación. No me voy a inclinar a las mentiras que el enemigo quiere poner en mi mente. ¿Sabes por qué? Hay muchos errores. Yo me crié de esta manera, hermano. Por eso es que a veces uno tiene que hablar de su testimonio. Yo me crié siendo testigo de Jehová. Y hay muchos errores vamos a llamarlo, ¿verdad? En esa parte. Hay muchos errores. Déjame decirte algo. El enemigo, a mucha gente que piensa que el enemigo puede leer las mentes. El enemigo no puede leer tu mente. El enemigo puede poner cosas en tu mente, pero él no puede leer tu mente. ¿Sabes por qué? Porque él no es omnipotente, él no es omnisciente y él no es omnipresente. El que controla la mente es Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestros pensamientos al Señor, cuando nosotros ajustamos nuestro pensamiento, el único que tiene control y lo sabe todo es el Señor. Es el Señor. Entonces estamos preparándonos, hermanos, para encontrarnos con Cristo, viviendo como hijos obedientes de Dios. La segunda instrucción que Pedro da aquí es enfocados en la obediencia. La obediencia nos define en Cristo. La obediencia nos define en Cristo. Mira el verso, como dice, como hijos vivientes no se conformen a las pasiones que antes tenían, estando en su ignorancia. Y me encanta esta parte porque Pedro aquí nos asegura dos cosas. Pedro aquí en este verso me está asegurando dos cosas. Él dice primero que soy hijo de Dios. ¿Sabías eso? Se nos dice como hijos obedientes, me está llamando hijo de Dios. Me da la oportunidad de hacerme nuevo, una nueva vida, unos nuevos pensamientos, experimentar una nueva liberación con Dios. Y lo segundo, que tiene un remedio para mi pasado. Porque la palabra dice, pasiones, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. O sea, Dios tiene un remedio para mi pasado, hermanos. Dios tiene un remedio para todos esos errores que yo cometí. Dios tiene un remedio para la ignorancia donde yo estaba. ¿Por qué? Porque yo no sabía quién realmente Él era en mi vida, pero como ahora lo sé, Dios me llama hijo de obediencia. Dios te llama hijo de obediencia.
Él quiere reemplazar esta ignorancia por medio de la obediencia y de no tener conformismo. Dios no quiere que yo me conforme a la Mari que yo era 20 años atrás. ¿Sabías eso? José, Dios no quiere que tú te conformes a José que había 10 años atrás. A la Mari egoísta, ¿verdad? A la Mari murmuradora, a la Mari depresiva, a la Mari que le gustaba el dinero, a la Mari que le gustaban las posesiones, ¿verdad? A la que se sentaba todo el día en el sillón a ver televisión. Dios no quiere que yo me conforme a esa Mari. Él me ha llamado a no ser parte de este mundo, porque Él no es de este mundo y yo soy una hija de obediencia. Entonces, como sus hijos, nosotros vivimos en el mundo, pero no caminamos con el mundo. Nosotros caminamos con Dios. Dios nos ha llamado a caminar, a vivir y a actuar en santidad, hermanos. Dios nos está diciendo, no nos conformemos con las pasiones que vienen del pasado. Efesios 4:22, con respecto a tu antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Vamos a despojarnos. Muchas veces, hermanos, no queremos despojarnos de nuestros propios deseos. Y nos conformamos a vivir una vida que no está basada, que no está fundada en la roca. Mira esto. Esto me llevó a la parábola del Señor en Mateo 7:24-27. El que oye mi palabra y la hace es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vino la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego continuó hablando del que escucha la palabra pero no la obedece, y lo compara con un hombre insensato que edifica la casa sobre la arena, y desciende la lluvia y vinieron los vientos y la casa cayó. La misma palabra. Los dos hombres escucharon lo mismo. Los dos hombres tuvieron la misma palabra, las mismas instrucciones, los mismos pensamientos, los mismos materiales. Los dos fueron impactados con lo mismo: la lluvia, los vientos, el río. Pero la estructura determinó el destino de sus vidas. La estructura que tú le entregas al Señor determina el destino de tu vida. Muchas veces nuestra ignorancia no viene porque no sabemos. Aleluya. Viene porque ignoramos la verdad. Todos escuchamos la misma palabra. Hermanos. Pero es bien importante que obedezcamos la palabra y empezamos a construir sobre la roca. La obediencia debe convertirse en una característica básica de nuestras vidas. Y tú me dirás, pastora, pero caminar en santidad y en obediencia es bien difícil. Esto es bien difícil hacerlo. Cada vez que yo construyo, se derrumba. Cada vez que yo hago cambio, viene una cosa. Cada vez que yo quiero transformar algo en mi vida, viene algo y me da para arriba y para abajo. Y estoy aquí moviéndome y yo estoy tratando de evadir para que no me dé. Pero con todo y con eso me está tocando. Cada vez que el pasado viene, yo lo cierro, pero vuelve y se abre. ¿Cómo yo puedo mantenerme en un camino recto? Y esta es la contestación. Lo dice el verso, dice: fije tu esperanza completamente en la gracia que le traía la revelación de Cristo. No te distraigas por lo que el enemigo está poniendo en tu vida. No te distraigas por lo que el enemigo está poniendo en tu vida. El enemigo lo único que pone en tu vida son cosas temporeras. Mas la esperanza de Cristo es permanente. Entonces, ¿cuál es la contesta en más profundidad a esta pregunta? Es que el regreso de Cristo tiene que ser nuestra motivación. El yo saber que hay un Cristo que murió por mí, que me enseñó a vivir, me tiene que motivar a yo vivir en obediencia, a yo vivir en conducta y a yo moverme y seguir adelante en santidad. Solo eso
Nosotros no vivimos una vida santa para que Dios se mueva, hermanos. Nosotros no vivimos una vida santa para que Dios nos ame, porque Dios te ama tal y como tú eres. Dios te ama tal y como tú eres. Nosotros vivimos una vida santa porque nosotros estamos respondiendo al amor de Dios, a lo misericordio que Dios es con nosotros. Si Dios no hubiera hecho eso que Él hizo, si Dios no nos hubiera dado misericordia, si su gracia no hubiera venido a nuestras vidas, es destrucción, porque el pecado lleva a la muerte. Mi tercera y última instrucción que Pedro nos da es enfocados en la santidad. Enfocados en la santidad. Nuestra conducta refleja a Cristo. Nuestra conducta refleja a Cristo. Hay una presencia tan hermosa. Yo no sé si yo soy la única que está sintiendo esto, pero aquí me quiero quedar. Hay una presencia bien hermosa. Dice primera de Pedro 1, 15 al 16. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Volvamos al significado de santidad. El significado de santidad que yo te quiero que lleves a tu casa hoy es ser apartados enteramente, diferentes de todos los otros seres y cosas que te rodean. Apartados en conducta, apartados en mente, apartados en obediencia. Iglesia, ¿por qué debemos vivir una vida santa? Porque Dios exige que seamos santos. Dios exige que seamos santos. Aquí no hay elección para nosotros. Las escrituras exigen santidad. Dios nos ha llamado a ser santos. Nosotros mismos no nos podemos separar en santidad. Dios es el que nos aparta. Dios es el que nos encamina hacia ella. ¿Sabes qué? Todo lo que se asocia con Dios se aparta para Dios y se transforma en algo diferente. Si tú vas a la palabra del Señor, todo lo que Dios tocó fue santo. Todo. El suelo que pisó Moisés, ¿qué pasó con el suelo? La zarza ardiente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias que estás pisando. Suelo santo. Este suelo es santo. El templo donde moraba la presencia de Dios, hermano, era santo. El monte donde Jesús se transfiguró era santo. Todo lo que se asocia con Dios es santo, se transforma, llega a algo diferente, hay una santidad. Todo lo que está en la palabra, si tú vas a la palabra, todo lo que Dios toca, hay una transformación. No hay una vida que no haya sido transformada. Pero mira lo que dice esto, porque esto fue lo que me llenó a mí. Dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Escucha esto, primera de Corintios 6, 19 al 20. Dice: ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios? ¿Escuchaste? El cual tienen de Dios y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a su Dios en su cuerpo. Esto es algo tan precioso y tan profundo, hermanos. Piensa tú esto y te puedes levantar, puedes ponerte sobre tus pies. Piensa tú esto, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en mí. Yo soy una morada para Dios. Yo soy una morada para Dios. Y acabamos de decir que todo lo que con Dios se asocia, hay una transformación. Por tanto, Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Qué privilegio de que tú estés cargando presencia del cielo. Qué privilegio de que tú puedas sentir el Espíritu Santo. Qué privilegio es ese en que Dios te mira, te escoge y también te transforma, te cambia. Entonces debemos ser santos llevando nuestra conducta como Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Dios es real, hermanos. Dios es real. Yo viví
muchos años de mi vida pensando que el Espíritu Santo no era real. Yo viví muchos años en mi vida pensando que era una fuerza. Estábamos hablando de eso ayer en el parque, pensando que era una fuerza que había alrededor mío. Y tú sabes qué yo hice, y yo reto a todo el mundo a hacerlo aquí. Tú sabes qué yo hice. Cuando yo conocí que el Espíritu Santo era verdadero, yo me fui a mi casa, no en la iglesia, no en lo público, en lo más íntimo de mi casa, y le dije: Señor, he vivido muchos años con mentiras y yo quiero que me abras los ojos. Señor, ábreme los ojos. Señor, transfórmame. Si tu presencia es verdadera y no está solamente por encima de mí y yo la puedo sentir, si tu presencia vive en mí, ahora, Padre, ahora, hazme sentir esa presencia ahora. ¿Qué pasó? No me pude levantar de donde yo estaba, porque la presencia de Dios es real. Yo te puedo decir, una ex testigo de Jehová, que Dios ha transformado la vida. Yo te puedo decir que la presencia del Espíritu Santo es real. Es real. Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Entonces, ¿con qué te estás conformando? Yo no me quise conformar. Yo no me quise conformar con las mentiras que habían en mi vida. Yo dije: Dios, abre mis ojos. Y tan pronto Dios abrió mis ojos, Él transformó mi vida. Tan pronto tú abres los ojos, Dios va a transformar tu vida. ¿Con qué te estás conformando? ¿Con qué te estás conformando? Yo sé que el tiempo ha pasado. Y yo voy a abrir el altar. Yo quiero orar por ti. No intercesores hoy. Yo quiero orar por ti. Si hay algo en tu vida que tú tienes que traer al altar, si hay algo que tú sientes que hay una transformación, que hay un conformismo en ti y necesitas una transformación, pasa al altar. Pasa al altar. Qué lindo es Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia, mi Dios. Ahí en donde estamos, Padre amado, si hay algo que está en nuestras vidas que está impidiéndonos llegar a una transformación completa, Señor, tócanos, Dios. Que tu Espíritu Santo se pasee en esta casa, Dios. Así como tú, mi Dios del cielo, medita esa experiencia contigo y nunca se ha ido de mi vida desde ese momento, Dios. Dale presencia, dale esa experiencia, Padre, a cada persona, a cada vida que me está escuchando, Señor. Queremos ser transformados, Dios. Queremos ser transformados para ti, Dios. No queremos conformarnos con este mundo. No queremos conformarnos con mentes pecaminosas. No queremos, mi Dios del cielo, vivir una vida, Padre, en miedo, Señor. Queremos experimentarte a ti, Dios. Experimentarte a ti, Dios. Experimentarte a ti, Señor. Si no conoces a Jesús ahora mismo y quieres entregarle tu vida a Cristo,
Ahí donde tú estás, quizás me estás viendo por medio de las redes sociales. Levanta tu mano. Gracias, Dios. Iglesia, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Renueva mi corazón. Perdona mis pecados y enséñame a vivir para ti. Padre, toca. Y que hoy, Señor, sea un día en donde tú le muestres, mi Dios, a tu congregación, a tu casa, a tu iglesia, todo aquello que tiene que venir al descubierto, Dios. Todo aquello que tú tienes que sacar de nosotros, Dios. Quizás llevamos muchos años sirviéndote, Padre, y estamos en la comodidad de que todo está bien, Señor. Pero Dios, ven a nuestras mentes y enséñanos, Dios.